Bueno, antes de comenzar, mientras que se vayan incorporando el resto de los compañeros, les mandé un mail con el acceso a la plataforma. La idea es que puedan acceder con el usuario que les envié en esa tabla que dice username, y la contraseña para todos va a ser esa ABCD, la A con mayúscula, 1, 2, 3, 4 asterisco. Bueno, entonces, una vez que accedan, van a tener acceso a, en este caso, hasta los recursos que hemos añadido, incluyendo las videoclases grabadas. Acuérdense que eso está hosteado en un canal de YouTube. Por lo tanto, tienen que acceder a tener una cuenta con su usuario porque está privada. En el día de hoy vamos a comenzar el tema número 2, que se llama modelado de datos y relaciones en Power BI. Decirles que para algunos que tienen conocimiento de tecnología y la carrera de TI, etcétera, informática, seguramente estos conceptos les van a resultar fáciles de entender. Sin embargo, para los que no tienen ese background de TI, voy a tratar de ejemplificar o ser lo menos técnicos posible, toda vez que esta parte, si se quiere, tiene mucho componente teórico desde el punto de vista de base de datos, conocimientos de relaciones, tablas, etcétera, y capaz que a algunos les resulte nuevo por primera vez, por supuesto. Entonces, para comenzar, vamos a ir tratando algunos conceptos fundamentales relacionados con el tema de modelado de datos. En este caso, tenemos 4 conceptos que vamos a tratar durante toda la clase: modelado de datos, granularidad del dato o de los datos, esquema estrella y cardinalidad. En el tema del modelado hay que decir que es, digamos, la segunda fase de cualquier proceso de análisis de datos. De hecho, es el segundo tema porque recuérdense que sí hemos estructurado este curso en función de ese proceso de análisis de datos. Entonces, ya vimos la parte inicial o la primera etapa o primera fase, que es aquella donde cargamos la información, los datos en Power Query, y ahí hacemos una especie de transformaciones que nos permitan limpiar esos datos que vienen de diferentes orígenes. En el caso práctico, trabajamos con, por ejemplo, orígenes de tipo de Excel, cargamos tablas también de orígenes tipo texto y también de una base de datos de Access. En este caso, o en este tema, vamos a hacer énfasis a conectarse a tablas, o en este caso, orígenes que tienen que ver con una base de datos relacional, ya sea SQL o Postgre o MySQL, etcétera. Diferentes motores de base de datos siempre relacionales. Ahora, con el tema del modelado, que es la segunda fase, vamos a decir así, de cualquier proceso de análisis de datos, es de trascendencia, de una trascendencia muy grande, ya que desde el punto de vista de esa conexión que hicimos en la primera fase, trajimos toda esa información de forma dispersa, de alguna manera entonces hay que relacionarlas. Y es aquí donde planteamos esos conceptos relacionados con el modelado, que no es más que aquel proceso donde integramos o relacionamos esas tablas que vienen de diferentes orígenes. En ese proceso intervienen una serie de habilidades que tenemos que tener como, si se quiere, modeladores de datos, para que esa información sea coherente. De hecho, ya vimos alguna anticipación en la clase pasada cuando el patrón que podía seguir cuando la información no estaba relacionada correctamente. Se repetía esa cantidad de información en cuanto a mostrar un objeto visual
en el lienzo de Power BI, porque claro, no encuentra esa relación. Entonces, después vamos a ver lo que es la granularidad del dato, que no es más que aquel nivel de detalle que tiene la información. Acá hay que decir que ese nivel de detalle siempre es mejor. Entre más información tengamos o entre más calidad del dato tengamos, mejor va a ser la, la capacidad de análisis que vamos a tener a futuro. Por ejemplo, es capaz que yo tenga una tabla que contenga dos campos, solamente el nombre y la edad. Evidentemente, tengo muy poca capacidad de análisis en cuanto a mostrar información solamente con el nombre y la edad. Sin embargo, si tengo otro nivel de detalle que tenga el nombre, la edad, el, el correo electrónico, la dirección del estudiante, la nota que tuvo, la asistencia que tuvo, entonces tiene más nivel de detalle. Lo estoy haciendo de forma más básica posible para que lo entiendan, pero desde el punto de vista técnico, por supuesto, ahí en el propio curso tenemos el libro que respalda todo el tema teórico, que ustedes pueden después ahondar sobre estos conceptos. Tenemos después el esquema estrella, que no es más que una forma de concebir esos modelos de datos dentro de Power BI, entendiendo los modelos de datos como aquel conjunto de tablas que se relacionan entre sí. Y después la cardinalidad es un concepto que también vamos a estar tratando en la clase de hoy, que tiene que ver con el tipo de relación que existe entre las diferentes tablas dentro del modelo de datos. Entonces, dicho esto, hay otros conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la normalización versus la desnormalización de datos o del modelo de datos, que es precisamente un tema importante antes de meterse en este mundo del modelado. Se entiende por normalización aquel proceso donde hay muchas tablas compactas. Pongamos el ejemplo que tenemos un sistema transaccional que intenta informatizar un proceso de matrícula de estudiantes, donde tenemos, por supuesto, una tabla que recoge todos los hechos, todas las matrículas, como lo dice el ejemplo acá. Vamos a una tabla como esta que tiene la matrícula, el estudiante, el curso, el ID de periodo académico y después una serie de información adicional dispuesta en estas columnas. Normalmente ese sistema transaccional que ejecuta estas operaciones está pensado para una mayor eficiencia en cuanto al almacenamiento. Por eso es que esta tabla va a estar relacionada con otras tablas adicionales. En este caso, el estudiante, vamos a tener en el caso del estudiante otra información adicional que el estudiante que no la tenemos en la tabla principal. Entonces, dentro del estudiante tenemos el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, etcétera. Después podemos tener otra tabla con ID de curso que recoge entonces los atributos del curso, el nombre del curso, la descripción, los créditos, el ID de profesor asociado y así sucesivamente una serie de tablas compactas que vamos a tener en este tipo de proceso normalizado. En otras palabras, este proceso está concebido, como dije anteriormente, para una mayor eficiencia de almacenamiento y para no permitir la redundancia. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, que de momento cambia el nombre del curso, en este caso matemáticas por matemática avanzada, solamente tendría que modificar el nombre del curso en esta tabla y no en todas las operaciones que se registraron en la tabla transaccional de hecho en este caso. Entonces, por eso que dice que desde el punto de vista de un sistema transaccional es bueno tener un modelo físico desde el punto de vista normalizado, porque está soportado para operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. Sin embargo, vamos a ver que esto no siempre es del todo buen visto cuando nos enfrentamos a un sistema de inteligencia de negocio, porque en un sistema de inteligencia de negocio lo mejor es llevarlo a un sistema de desnormalización de datos. ¿Qué significa esto? Que toda esa información que nos hemos conectado
a ese sistema transaccional deberíamos poder unirlas. Ya sabemos cómo unirlas haciendo transformaciones de datos en Power Query. ¿Para qué? Para en este caso mejorar entonces el rendimiento de las consultas, porque acá en Power BI y como en cualquier sistema como en cualquier sistema de BI, está pensado para la ejecución de consultas, no para modificar, no para eliminar, no para insertar. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, vamos a tratar siempre de, cuando estemos trabajando con Power BI, ir de un proceso de normalización a desnormalización de los datos. ¿Qué significa esto? Bueno, juntar esas tablas, unir esas tablas que anteriormente teníamos dispersas o de forma, sí, dispersas en una única tabla, digamos una sábana de datos. Y acá pongo el ejemplo. Antes teníamos una tabla así, con el ID de estudiante, con una clave foránea, para acceder a las tablas de estudiante, de curso y periodo académico, y ahora en ese proceso de transformación deberíamos poder unir todas las tablas y tenerla, por ejemplo, el nombre, el apellido, el género, el nombre del curso, la descripción en una única tabla, de forma tal de poder alimentar esa única tabla de registros con esas tablas que estaban antes normalizadas. Entonces, esto por supuesto tiene un tema más técnico que tiene que ver, por ejemplo, con el primer nivel de normalización, el segundo nivel, el tercero, o el grado de normalización, que evidentemente no lo vamos a tratar, simplemente vamos a hacer hincapié en el concepto y que ustedes entiendan la forma en que deberíamos ahora, trabajando con Power BI, tratar de modelar la información una vez cargada a Power BI. En otras palabras, una vez que ustedes se enfrenten a cargar información dispersa de diferentes orígenes, la idea principal es que dentro de Power Query, que es el paso inicial, se concentren en cómo juntar la mayor cantidad de tablas posibles para tener un modelo, en este caso de estrella. Y es a donde vamos al siguiente concepto. El esquema estrella, hay diferentes estándares o diferentes tipos de esquemas dentro de Power BI. En este caso vamos a hacer énfasis en este esquema estrella, que es la mejor práctica de llevar a cabo ese proceso de modelado. Fíjense que acá dice que el modelo replica la forma de una estrella con tablas de hechos y varias tablas de dimensiones. Y aquí les anticipo los dos primeros conceptos que a partir de ahora vamos a tratar en cuanto al nombre de las tablas. En un proceso de análisis de datos, específicamente con Power BI, siempre y en todo momento vamos a tener que identificar cuáles son las tablas de hechos y cuáles son las tablas de dimensiones. Como lo dice acá, no se establece ninguna propiedad de tabla para configurar el tipo de tabla como dimensión u hecho. Simplemente vamos a hacer esa identificación en función de lo que contiene esa tabla. Una tabla de hechos básicamente es una tabla que contiene información en el tiempo, registros en el tiempo u observaciones de determinado proceso. Si yo estoy analizando, por ejemplo, un proceso de ventas, evidentemente mi tabla de hechos va a ser aquella tabla que contenga las transacciones de ventas en el tiempo. ¿Tá? Si estoy analizando un proceso de inventario, mi proceso o mi tabla de hechos va a ser aquella tabla que contenga eh, las operaciones de entradas y salidas de inventario. Y después las tablas de dimensiones son aquellas tablas que contienen básicamente las entidades que explican esa tabla de hechos. Por ejemplo, como decía, si estoy en una tabla, si estoy en un proceso de ventas, mi proceso de ventas contiene, por ejemplo, una tabla de dimensión que puede ser sucursal o producto o categoría de producto o vendedor. Entonces, esas dimensiones, esos catálogos, si se quiere también llamar así, son las tablas de dimensiones que acompañan o que explican esa tabla de hechos. Porque después yo podría analizar mi métrica principal de mi tabla de hechos de ventas, por ejemplo, las cantidades vendidas o por sucursal o por vendedor o por producto. Entonces, siempre vamos a tratar de generar un modelo de datos dentro de Power BI que cumpla con ese requerimiento, esquema estrella,
noten que siempre vamos a tener en el medio lo que es la tabla de hechos, que es la tabla que contiene las observaciones de mi proceso. Vuelvo e insisto, en el caso de ustedes que manejan procesos, por ejemplo, educativos, y ya lo pusimos con la tabla de ejemplo de matrículas. Si yo estoy analizando un proceso de matrículas, evidentemente, toda la información referida a esa matrícula es mi tabla de hechos. Y después, mi tabla de dimensiones va a ser, por ejemplo, los estudiantes que se matricularon, los cursos que tengo para hacer matrícula, los profesores, es decir, son los que explican ese proceso de matrícula, ¿verdad? Entonces, mm, dice que la propiedad cardinalidad de la relación es la que determina el tipo de tabla. Y es aquí por eso es que decía que no es que yo le dé un nombre específico a esa tabla para identificarla, simplemente la voy a identificar por ese proceso, por ese contenido de la tabla. Por lo general, las tablas de hechos evidentemente contienen una columna de fecha que indica que ese proceso registra observaciones en el tiempo. Entonces, la cardinalidad es el tipo de relación y siempre va a haber una relación, vamos a ver, de uno a varios o de varios a uno. En este caso, vamos a verlo de forma práctica en la parte siguiente de la clase, cómo las relaciones entre las tablas de hechos y la tabla de dimensión siempre va a ser de varios a uno, porque en el lado de varios siempre va a existir, ya también lo anticipamos en la clase pasada, aquellas observaciones, los registros repetidos. Sin embargo, en la tabla de dimensiones debería siempre tener una columna eh, única que no se repita los valores. Por eso es de varios a uno. Dice que una relación en el modelo establece que una ruta de propagación de los filtros entre las tablas. Vamos a ver también qué significa esa propagación de los filtros. Y es el hecho de que esa relación que existe dentro de Power BI me va a permitir a mí propagar filtros, que es en función de esas cardinalidades, me va a permitir filtrar información de dimensiones a hechos. ¿Tá? Existe otro concepto que es el modelo de copo de nieve, que no lo vemos aquí en la clase teórica, sin embargo, está bien explicado en el recurso del libro que tenemos publicado en la plataforma. Así que después, si quieren abundar sobre ese nuevo o sobre ese otro esquema o estándar de modelado que es copo de nieve, también lo pueden hacer, ¿tá? Entonces, acá una comparativa de las tablas para que también les dé perspectiva de cómo identificar una tabla de hechos de una tabla de dimensión. Ojo, a partir de ahora vamos a tratar de siempre llamar las tablas que tenemos en nuestro Power BI como tabla de dimensiones o tabla de hechos. En este caso, vieron que la tabla de dimensiones en función del propósito del modelo dice que almacena entidades comerciales. Bueno, esas entidades comerciales son las que les hablaba anteriormente. Puede ser una tabla de productos, que es básicamente un catálogo, una tabla de personas, una tabla de estudiantes. Sí, son entidades de ese modelo que explican entonces la tabla de hechos. En su lugar, las tablas de hechos, como dice acá, almacena eventos u observaciones. Registra ventas, registra compras, registra matrículas, es decir, son observaciones de mi proceso que estoy analizando. Después, en cuanto a la estructura de la tabla, las tablas de dimensiones incluyen una columna de clave y columnas descriptivas para filtrar y agrupar. Lo que les decía, siempre una tabla de dimensión va a tener una columna clave, que esa columna siempre van a tener valores irrepetidos, van a ser valores únicos y que se va a encargar, por supuesto, de filtrar y agrupar en mi lienzo de Power BI. En otras palabras, las dimensiones de análisis de las tales dimensiones precisamente van a servir para filtrar. Yo después voy a filtrar, por ejemplo, mis notas por estudiantes. Voy a filtrar el comportamiento de la asistencia, por ejemplo, que es un KPI importante, la asistencia de mi grupo, también por estudiantes o por curso. Entonces, en ese sentido, siempre va a servir para filtrar y agrupar. Sin embargo, dice que la tabla de hechos incluye columnas de clave de dimensiones y columnas de medidas numéricas que se pueden resumir. Acá, el concepto de resumir significa es hacer operaciones matemáticas
con esas medidas dentro de la tabla de hechos. Por ejemplo, ya anticipaba dos medidas, por ejemplo, las asistencias y las notas de los estudiantes, o las cantidades vendidas en un proceso de ventas, o el movimiento de inventario en un proceso de inventario, o los leads en un proceso de marketing. En definitiva, cualquier proceso que tenga identificado correctamente una tabla de hechos siempre se va a poder resumir, es decir, voy a poder sumar promediar, por ejemplo, las notas, o sumar las cantidades vendidas, o sacar el promedio también las cantidades vendidas. En definitiva, vamos siempre a tratar de usar las medidas de las tablas de hechos. Después tenemos el volumen de datos. Por lo general, contienen menos filas en relación a las tablas de hechos. Claro, las tablas de dimensiones por lo general tienen menos filas y más columnas. Entre más columnas tengan, más nivel de detalle voy a tener, más granularidad del dato voy a tener. Voy a ser capaz de analizar más profundamente mi información. Supongamos que tengo una tabla de estudiantes que solamente tiene el nombre y el sexo. Si yo quisiera hacer un análisis más proactivo en cuanto a, bueno, el rango de edades, no lo tengo, entonces en ese caso tengo menos filas y tengo menos columnas también. Debería poder tener muchas columnas que expliquen esa entidad del estudiante. Y después, las tablas de hechos pueden contener varias filas. De hecho, en la vida real son aquellas tablas que contienen muchas observaciones en el tiempo, por lo tanto, van creciendo en el tiempo. A diferencia de las tablas de dimensiones que casi no crecen en el tiempo porque son casi estáticas. Y finalmente, en cuanto al propósito de la consulta, se usan las tablas de dimensiones para filtrar y agrupar, lo dicho anteriormente. Yo voy después a usar esos campos en mi lienzo de Power BI para filtrar. Por ejemplo, para usar esos campos para añadir un segmentador al lienzo de Power BI. Y con eso también voy a también poder agrupar. ¿Qué significa esto? Añadir, por ejemplo, en una tabla o en una matriz, un campo de estudiantes para agrupar los estudiantes y después computar o resumir las promedios de notas. Entonces, hay conceptos que hay que asociar a cada uno de esos tipos de tablas. En mis tablas de dimensiones siempre voy a filtrar y agrupar, y las métricas de mis tablas de hechos siempre voy a resumir o calcular. Acá hay un ejemplo de un esquema estrella. Noten que tenemos las matrículas, que es básicamente esa tabla transaccional que registra observaciones en el tiempo, y después tengo, acá me equivoqué, tiene periodo económico, en realidad es periodo académico. Les decía, acá tienen las tablas de dimensiones, que es periodo académico, estudiantes, fecha y cursos. Noten que casi asemeja a lo que se llama una estrella, por eso es que se llama esquema estrella, porque simula, en el centro tenemos la tabla de hechos y después tenemos hacia los lados la tabla de dimensiones. Noten que aquí hay varias cosas a identificar. Primero, que hay una línea que une a cada tabla de dimensión con la tabla de hechos, y después esa línea tiene una flecha. Ya lo vimos también de forma introductoria en la clase pasada. Y además hay un 1 aquí y un signo de asterisco, que significa que hay una relación de 1 a varios. Vamos a ver después esa especificación más adelante. Ahora, el concepto de granularidad del dato. Dice que la granularidad del dato se refiere al grano de los datos o al nivel de detalle que se puede proporcionar a una tabla. Es decir, que representa una fila o registro de un conjunto de datos. Acá es un concepto muy básico. Sin embargo, hay muchas operaciones que podemos hacer o no en función de ese nivel de detalle de los datos. Por supuesto, cuando tengamos la capacidad de generar una tabla de hechos con la mayor cantidad de información, evidentemente nuestra capacidad de análisis va a ser un poco mayor.
nos va a dar la posibilidad de analizar información con mayor profundidad que la que no tendríamos si el proceso de recolección de información no es la correcta. Claro, acá simplemente va a también depender de ese proceso o de esa informatización del proceso que tengamos en nuestro escenario y también de las bases de datos que nos conectemos o la información disponible o si la información hay que pagarla o no. En ocasiones, por supuesto, para tener información más clarunal o más de nivel de detalle habría que pagarla. Y en ocasiones, si no se puede acceder, entonces esa capacidad de análisis no es la mejor. En todo caso, acá tenemos, por ejemplo, dos ejemplos básicos. En la primera tabla tenemos una tabla de budgets o presupuesto que contiene solamente, en este caso, una dimensión de escenario y la otra de el mes y el año. Se puede decir que aquí hay una granularidad bastante alta porque no hay lo suficientemente de información para después analizar, por ejemplo, ese budget, el importe del budget o presupuesto por productos o por sucursales o por categoría de productos, su categoría. Solamente tenemos la capacidad de analizar solamente por el escenario y el mes y el año de ese evento. Entonces, claro, aquí tenemos una granularidad bastante alta. Se dice que mientras más bajo sea el nivel de granularidad, se tendrán mayores posibilidades analíticas, ya que los mismos podrán ser resumidos o agregados. Sin embargo, en la segunda tabla, si se quiere, tenemos mayor cantidad de información, tenemos la fecha, tenemos el cliente, la campaña, si se quiere, una granularidad media. Lo ideal sería tener muchas dimensiones, muchas, como decíamos en el concepto anterior, tablas de dimensiones que expliquen esa tabla de hechos. Pudiera, por ejemplo, tener acá no solamente el cliente, sino también tener el producto, tener también la sucursal, y entre más dimensiones tenga de análisis, evidentemente ese informe final dentro de Power BI va a ser mucho mejor. Ya pasando a la parte práctica, vamos a primero a transitar por esta última slicer para entonces acceder a un ejercicio que les dejé, a un archivo de Power BI para poner en práctica estos conocimientos. Primero, dice que para administrar relaciones dentro de Power BI debemos de acceder a la vista de relaciones. Noten que tenemos dentro de Power BI la vista de modelo y dentro de la vista modelo tenemos una opción que es administrar relaciones. Esa es una de las vías. Basta con seleccionar un campo y colocarlo sobre el campo que quiera vincular. Entonces, para relacionar las tablas, deberíamos poder hacer esa operación que ya les mostraba en la clase pasada, cómo vincular las tablas. Hay tres formas. La primera es esta, la segunda es manual en administrar relaciones y la tercera que Power BI detecta automáticamente la relación. En este caso, esta última no siempre es aconsejable no revisar esta operación que hace Power BI por nosotros porque puede estar equivocado. Entonces puede estar al traste a que la información que se muestre posteriormente en el lienzo de Power BI sea incorrecta. Entonces, para eso, para ya pasar a la parte práctica, vamos a abrir el archivo que se llama clase modelado alumnos, clase 6 modelado. Noten que acá tenemos primero 4 objetos visuales. Noten que en los primeros de la parte de arriba hay un patrón que se repiten los valores. Ya vimos también en la clase pasada un avance de esto, por qué ocurría. Sin embargo, me gustaría presentarles el escenario para que ya vayamos transitando por ese conocimiento adquirido de forma teórica. Noten que tenemos tres tablas en nuestro modelo. Si vamos a la vista de tabla, accedemos a lo que es la vista o la grilla de la información
de las tablas por columnas y filas. Cursos, que es una tabla de dimensión, porque recoge o es una tabla, si se quiere, pequeña desde el punto de vista, por supuesto, son solamente 5 filas, es un archivo de ejemplo, pero es una tabla de dimensión. Después tenemos una tabla de estudiantes, que también es una tabla de dimensión, y finalmente una tabla de hechos de matrículas. Noten que acá identificamos cada una de esas tablas primero porque la tabla de hechos contiene observaciones en el tiempo. En este caso, lo que está recogiendo son observaciones de las matrículas de diferentes estudiantes por diferentes cursos. La fecha de la matrícula, la calificación final, la asistencia, el periodo académico y el estado. Quisimos, por supuesto, hacer algo relacionado con su proceso para que también se entendiera de forma más práctica lo que estamos analizando en cuanto al modelo. Y, por supuesto, las tablas de dimensiones son aquellas que explican la tabla de hechos. Yo puedo después analizar mis métricas, en este caso, que son dos, calificación y asistencia, o por estudiantes o por curso. ¿Tá? Entonces, noten que después tenemos en la vista de modelo las tablas. En este caso, ya sabemos que lo que es un modelo. Un modelo es un conjunto de datos relacionados entre sí o un conjunto de tablas que se relacionan entre sí. En este caso, no tenemos ninguna relación. Deberíamos poder hacerla para que la información que se muestre en el lienzo se muestre de forma coherente. En este caso, noten que yo tengo en la primera tabla, si vamos a la vista de informe, de vuelta, tengo que este objeto visual es una tabla, ¿no? Lo sé porque vieron que como que se selecciona en el panel de visualizaciones. Y después notamos que esa tabla la integran diferentes campos. En este caso tenemos un campo de la tabla de dimensión de cursos y Junior, de cursos, ¿sí? perdón, ¿podés repetir un poquito, ir un poquito para atrás porque justo se nos cortó la conexión y nos perdimos? Dale, perfecto. Gracias. Decía, en mi modelo de datos tengo 3 tablas, una de cursos, otra de estudiantes y otra de matrículas. Sabemos identificar ya las tablas o a poner el nombre a las diferentes tablas por el concepto que hemos dimos anteriormente. Las tablas de hechos, en este caso matrícula, es una tabla que contiene observaciones en el tiempo. Lo sé porque si voy a mi tabla, a mi vista de tabla, acá, que es otra interfaz que me permite ver ese contenido. Matrículas es una tabla que contiene observaciones en el tiempo. ¿Qué significa? Bueno, la matrícula a nivel de nombre, el curso, la fecha de la matrícula, la calificación, la asistencia, el periodo académico, etcétera. Entonces, esta tabla contiene observaciones en el tiempo, contiene transacciones y además métricas que se pueden analizar. En este caso, las métricas son calificación final y asistencia. Esas métricas yo las puedo resumir, como decía en el teórico. ¿Qué puedo hacer? Las puedo sumar, las puedo promediar, etcétera. Y después tenemos las tablas de dimensiones, que son estudiantes y cursos, que son las tablas que explican las tablas de hechos. En otras palabras, yo puedo después filtrar y agrupar mis métricas de asistencia y, y calificación o por cursos o por estudiantes. Puedo decir, bueno, el promedio de notas del estudiante tal es tanto, o el promedio de asistencia al curso tal es tanto. Entonces, en ese sentido, es mi primer paso, es poder identificar correctamente las tablas de hechos y tablas de dimensiones. Una vez que lo hemos hecho, vamos entonces a la vista de modelo, deberíamos poder entonces relacionarlas para que se convierta en un modelo de datos, en modelar mis datos, porque en esencia se trata de eso. Un buen modelo es aquel modelo que al menos cumple con el estándar de esquema estrella, de que las tablas de dimensiones se relacionen con mi tabla de hechos. Y para eso vamos a hacerlo. Decía, y ahí me quedaba, vemos que mi tabla, en este caso, este objeto visual que tengo en el lienzo, si voy a la vista de informe nuevamente,
veo que lo integran dos campos. En este caso, un campo de mi tabla de cursos y un campo de la tabla de matrículas. Matrículas es una tabla de hechos y cursos es una tabla de dimensión. Ahora, si despliego este campo de la tabla de cursos y este tabla de matrículas, noto que lo que está interviniendo son dos campos, ID de curso y asistencia. Me está diciendo que está haciendo el promedio de la asistencia. Vamos a ver después esta forma de generar medidas implícitas en la clase en la clase de visualizaciones. En este punto simplemente yo arrastré, como hemos hecho hasta ahora, mi dimensión, de mi tabla de dimensión cursos, el campo ID de curso, que es este que está aquí. Y después arrastré y dejé caer asistencia también encima del objeto visual. O también acá. Ya sabemos cómo confeccionar un objeto visual también, ¿no? Entonces, noten que acá ocurre algo raro, que es que para cada curso se repite el promedio de asistencia, algo que es incorrecto, o al menos sospechoso. Entonces, eso ocurre porque en esencia no hay ninguna relación entre mi tabla de cursos, si vamos ahora, si vamos a la vista de modelo, que es la otra vista que tengo, noto que la matrícula, que es mi tabla de hechos, y cursos no tienen una relación, no hay nada que las una. No hay ninguna línea. Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Poder identificar, en este caso, cuáles son los campos en común entre ambas tablas, entre cursos, que es una tabla de dimensión, y matrículas, que es una tabla de hechos. Entonces, noto que aquí, por ejemplo, ID de curso es un campo que tengo en común. Tengo ID de curso en la tabla de cursos y ID de curso también en mi tabla de matrículas. Si no existiera, debería de poder o crearlo o combinarlo o de alguna manera hacer ese proceso de transformación en el paso interior de Power Query, ¿tá? En este caso lo tengo. Ahora, ¿cómo se hace esa relación? Como vimos acá, hay diferentes vías. O lo hacemos con seleccionar un campo y colocarlo sobre el campo que quiera vincular. Vamos a hacerlo de esta forma. Y también hay otras dos formas. Basta con seleccionar el campo en común ID de curso, arrastrarlo y dejarlo caer encima de la tabla, en este caso de hechos. También podría ser al revés. Yo podría seleccionar ID de curso y dejarlo caer encima ID de curso de la tabla de dimensión cursos. Noten que ahora me muestra esta ventana que me está diciendo nueva relación y dice desde la tabla de matrículas, el campo ID de curso se va a relacionar con la tabla cursos, que en este caso es de hechos, con la ID de curso. Y después tiene una serie de opciones que vamos a ver más adelante, la cardinalidad y la dirección del filtro cruzado. En este punto solamente vamos a hacer esta operación. Vamos a guardar. Y noten que ahora ya tengo la relación creada entre cursos y matrícula. Es el primer paso que yo como modelador de datos debería hacer antes de comenzar a analizar la información. Si es que tengo más de una tabla, porque ojo, también podría tener una sola tabla para analizar la información y en este caso, perdón, no necesitaría generar relaciones, pero por lo general siempre deberíamos poder tener más de una tabla, precisamente por eso, porque nos permite ese nivel de granularidad del dato, tener más información que analizar y por lo tanto nuestros análisis van a ser un poco más profundos. Ahora, una vez que tenemos esa relación, vamos a fijarnos qué ocurrió en la vista de informe. Vamos a la vista de informe. Y noten que ahora, como la información que estaba repetida, ahora está correctamente para cada curso, para el 101.87, para el 100 y así sucesivamente. De hecho, si la comparamos con el de abajo, está correctamente. Vieron que para 101, 87, 87 y así para todos, porque acá noten que este objeto visual solamente se alimenta de una sola
tabla, en este caso la tabla de hechos. Y como se trata de una sola tabla de hechos, evidentemente la información es coherente, ¿tá? Y es la que debería ser una vez que se relacione con la tabla de cursos, ¿tá? Entonces, número uno, siempre y en todo momento, una vez que hemos terminado nuestro primer proceso de transformación y carga, es poder comenzar entonces nuestro proceso de modelado. Ya saben qué es lo que ocurre cuando ese proceso no se hace correctamente. Ahora, vamos a seguir entonces con el segundo ejemplo. Noten que acá tenemos otro ejemplo, que es, quiero analizar la información de la calificación por estudiantes. Tengo, bueno, Ana López, 71, y así sucesivamente. Ya saben por qué, en este caso, no existe una coherencia en esa información, porque no hay una relación entre la tabla en este caso, de estudiantes con las matrículas. Noten que acá este objeto visual contiene dos campos. Una que se llama nombre y apellidos de la tabla de estudiantes y otro campo de la tabla de hechos matrículas, tomando la calificación y el nombre y apellido. Una vez que yo uso esos dos campos de diferentes tablas y lo integro en un solo objeto visual, como no hay relación entre estudiantes y matrículas, ya lo ve porque voy a la tabla de hechos, perdón, a la vista de modelo, noten que no hay nada que las una. Por lo tanto, ocurre lo que ocurre. Sin embargo, cuando doy clic encima de este objeto visual, noto que solamente se alimenta de la tabla de hechos, matrículas. Veo nombre, apellido y calificación. Todos los campos que intervienen en este objeto visual pertenecen a única tabla de hechos. Por lo tanto, la información es coherente. Acá sí es coherente. Debería poder generar una relación entre mi tabla de hechos, que en este caso es matrículas, y mi tabla de dimensión de estudiantes para que la información sea coherente. Ahora, el primer paso es identificar cuál sería ese campo en común entre matrículas y estudiantes. Noto que, por ejemplo, tengo en mi tabla de estudiantes el campo nombre y apellidos. Y en mi tabla de matrículas tengo nombre y apellidos. Lo que pasa es que en columnas diferentes. Y acá quiero detener un momento para explicarles que siempre debemos de relacionar las tablas de hechos con dimensiones con un solo campo. No hay posibilidad que yo haga una relación entre, por ejemplo, acá tengo en mi tabla de matrículas dos campos, el nombre por un lado y el apellido por otro. Perdón, el apellido y el nombre. Y acá tengo un solo campo en nombre y apellidos. Yo nunca puedo hacer arrastrar y dejar caer acá porque no hay coherencia entre lo que estoy relacionando. Debería poder generar una columna calculada, vamos a ver cómo hacerlo, para que concatene el nombre y el apellido. Y entonces, a través de esa columna, ahora sí poder hacer la relación entre dos columnas. ¿Tá? Entonces, eso es un requerimiento que siempre tenemos que tener en cuenta. Nunca vamos a poder relacionar dos columnas con una o una con dos columnas. Siempre una con una. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, sencillamente, como les dije, yo debería poder añadir una columna calculada acá que me una estas dos columnas, el nombre y el apellido. ¿Cómo lo hacemos? En Power BI, vamos a ver más adelante que existen en Power BI, les decía, vamos a ver que existen diferentes tipos de cálculo que pueden ser medidas con unas calculadas y tablas calculadas. Simplemente en este punto vamos a ver como parte de este tema la columna calculada. Noten que yo puedo añadir una columna cuando estoy en la vista de tabla desde el panel o desde la opción herramientas de columna. Hay una opción que se llama nueva columna. Noten que está como un icono con una columna en celeste. Nueva columna. Y noten cómo ahora
así como añadía columnas dentro de Power Query en la otra interfaz, ahora también en la interfaz de Power BI puedo añadir columnas. Solamente que la diferencia es que allá se maneja bajo un lenguaje y acá bajo otro, que es DAX. Allá era lenguaje M, para los que quieren buscar un poco más avanzado, y acá es lenguaje DAX. DAX lo vamos a ver en el próximo tema. Entonces, noten que automáticamente se habilita lo que es una barra de fórmulas, como también lo tendríamos en Excel. Vamos a hacer un poco más grande. Y acá debería poder generar una columna que se llame nombre y apellidos, así como lo teníamos en la tabla de dimensión estudiantes. Entonces, vamos a poner nombre y apellidos. Nombre, apellidos. Doy espacio igual y espacio como buena práctica, más bien desde el punto de vista visual, no importa, hay veces que también puedo hacerlo así, unirlo, pero desde el punto de vista sintáctico, siempre es bueno dejar ese espacio. Ahora tecleamos la palabra nombre y noten que ahora hay el autocompletado dentro de Power BI que nos facilita no tener que escribir toda la palabra, simplemente nos desplazamos con la flecha arriba y abajo del teclado y damos Enter. Estoy diciendo aquí, voy a tomar la columna nombre de la tabla matrículas y la voy a concatenar. ¿Qué voy a usar acá? Entonces, unos operadores de concatenación, que en este caso es el signo ampersand. Pongo dos ampersand y después entre los operadores de concatenación pongo las comillas, que me va a decir que le voy a dejar un espacio en blanco porque yo acá también tenía ese patrón dentro de tal estudiantes. En estudiantes, la columna nombre y apellidos tenía un espacio en blanco entre el nombre y apellido. Por lo tanto, lo que hago también es eso. Si yo tuviera, por ejemplo, que la separación entre un nombre y apellido es una coma, entonces simplemente pondría coma. Pero en este caso solamente tengo el espacio. Entonces estoy diciendo, voy a unir esta columna con un operador de espacio y unos operadores de concatenación, que es ampersand, con la columna apellido. Escribo apellido. Y ahora de vuelta, el intelligence, que es como se llama, dentro de Power BI, me está diciendo el autocompletado, doy enter y con eso ya estaría la columna creada. Simplemente o doy enter, doy de vuelta o simplemente acá en la parte izquierda, noten que hay una palomita que puedo tildarla acá para que se ejecute la operación. Y noten cómo ahora se ha concatenado el nombre y el apellido, que es lo mismo que tengo en mi tabla de estudiantes. Si voy a mi tabla de estudiantes, noten que tengo nombre y apellidos. Y ahora sí podría usar esas dos columnas para unir ambas tablas y que la información, en definitiva, sea lo más coherente posible. Entonces vamos ahora a la vista de modelo. Ya sabemos cómo unir las tablas o seleccionando, en este caso, el nombre y apellido y llevándolo a la tabla de hechos o viceversa, o desde la tabla de hechos, llevando la dimensión. Sin embargo, tenemos otras formas. Tenemos la siguiente forma que era manualmente en administrar relaciones. Para eso vamos acá al icono que se llama administrar relaciones. Vamos entonces a Power BI y noten que en este ambiente tenemos esta opción que es administrar relaciones. Dice agregue o edite o quite relaciones entre las tablas. Vamos entonces a darle acá y me sale esta ventana. Y aquí es muy básico porque es un Wizard que me va guiando paso a paso qué debo hacer. Ya me muestra que tengo una relación entre matrículas y curso. Y la columna en común es ID de curso. Y dice que está activa. Ahora vamos a hacer una nueva relación. Perdona, ¿puedes ir un ratito, un poquitito para atrás? Que estaba uniendo con nombre y Sí, apellido y me perdí un poquito.
Bien, acá en la vista de relaciones o de modelo vamos a administrar relaciones en este icono que está acá. Bien, gracias. Esta es una segunda forma de hacerlo. Ustedes después lo hacen como ustedes quieran. Les sienta más fácil. Yo por lo general siempre lo hago así, desde de, con la vista de relaciones. Porque hay veces que tengo muchas tablas en mi modelo. Supongamos que convengamos que este es un modelo bastante básico que tiene solamente 3 tablas. Pero cuando tengamos 15, 20 tablas, es muy difícil acá en el lienzo. Noten que ahora sí, incluso yo puedo aumentarla con el scroll y disminuirla. Pero cuando son muchas tablas, casi no logro ver el, el nombre de la columna en la vida real, ¿no? Trabajando físicamente con proyectos con clientes. Entonces, acá vamos a hacer la segunda forma, que es la que me gusta, ir a nueva relación. Y acá sí me va a mostrar qué tablas tengo que usar y qué campos también tengo que añadir. Entonces me dice, desde la tabla, en este caso matrículas, voy a seleccionar el campo nombre y apellido que acabo de crear. Vean que lo selecciono y ahora como que se me muestra en verde, se, se sombrea. Y después voy a relacionarlo con la tabla, en este caso de estudiantes. Y también lo voy a seleccionar nombre y apellidos. Después tengo otras opciones que vamos a ver más adelante, que es la cardinalidad y la dirección del filtro cruzado. Pero en este punto ya podría guardarlo y cerrar. Y noten que ahora también se generó una relación entre estudiantes y matrículas. Ahora, si voy a la vista de informe, noten cómo ahora también cambió y se muestra de forma coherente los promedios de calificación por estudiantes. Para Ana López, que tenía correctamente en la única tabla de hechos 71-68, Carlos Martínez 55-90, 75-53 para Juan Pérez, 62-30 para Lucía y 81-99 para Pedro. Y después hay una tercera forma, que es que Power BI detecta automáticamente la relación. Dice aquí siempre chequearlo. Evidentemente, cuando nosotros nos conectamos a un sistema transaccional de muchas tablas, un sistema normalizado, es posible que si no hacemos ninguna transformación en el paso previo de Power Query, nos va a traer esa cantidad de tablas que están normalizadas, es decir, va a traer en este caso no solamente el nombre del estudiante, sino va a traer entonces el nombre, en una tabla va a traer el sexo, en una tabla va a traer el apellido, en una tabla va a traer la dirección, etcétera, porque es así como se configura un sistema normalizado para que no haya ambigüedad. Entonces, pero eso, como decían al principio de la clase, no es lo conveniente. Lo conveniente es, si está siendo normalizado, llevarlo a un proceso de desnormalización que me permita unir todas esas pequeñas tablas. Entonces, en ese momento, es posible que es posible no, si tengo habilitado la funcionalidad de que Power BI detecte automáticamente relaciones, él siempre va a buscar esa relación. Va a buscar por nombre de columna primero y después si el contenido de la columna es lo que dice ser, entonces hace la relación de uno a varios, de varios a uno. Vamos a ver ese tipo de relaciones. Sin embargo, esto no siempre es correcto. Por lo tanto, puede generar ambigüedad. Ahora, noten que después de la vista de modelo, también podemos eliminar esas relaciones. Supongamos que yo acá, noten que si doy clic encima de la relación, puedo darle eliminar. Elimino la relación y de vuelta la información que antes estaba bien, ahora vuelve a estar incorrecta.
porque no hay una relación que las una de forma coherente. Esto es sobre todo importante porque hay veces que, por ejemplo, si yo hago una relación entre, en este caso, el ID de curso y lo dejo caer, por ejemplo, en otro campo que no es ID de curso, puede que esta relación sí se haga correctamente, pero después no hay coherencia, porque si doy clic acá, paso el cursor, noten que sí hay una relación correcta de uno, bueno, en este caso de 1 a 1, pero no es entre los campos correctos, está entre ID de curso y ID de matrícula. Entonces, ojo también con eso. Hay veces que Power BI acepta la relación, sin embargo, está mal. Si vamos acá, es posible que la información también sea incorrecta. Noten que acá no hay coherencia entre lo que se está mostrando. Precisamente por eso. Entonces, en ese caso, deberíamos eliminar la relación y derecho, eliminar relación y volverla a hacer. ID de curso con ID de curso. Ah, Junior, entonces, una pregunta. sí, ¿Qué pasa cuando vos, o sea, cuando trabajás este tipo de relaciones, ¿no? Y esas variables o datos que vienen de diferentes inputs, por lo general, están con diferente formato, ¿no? O sea, la clásica que tenés en una un código y en otra tabla el código con un espacio. O sea, ¿cómo podés trabajar? O sea, nosotros en el Excel lo trabajamos, pero ¿cómo podés trabajar acá esas cosas para que se conecten bien? Porque en realidad cuando son de diferentes inputs tenés ese problema que no van a agarrar. bueno, justamente para eso es el proceso de transformación en Power Query que vimos en las primeras 3 clases, que nos permite limpiar esa información de forma tal que antes de cargar la Power BI, esa data esté tal cual nosotros quisiéramos que estuviera. Entonces, ahí hacer modificaciones de columnas, ya vimos cómo hacerla en Power Query, añadir una columna, eliminar una columna, limpiar, sustituir valores, que nos permite entonces tener esa misma coherencia entre ambas tablas. ¿Está? Claro, pero si me doy cuenta acá, tengo que volver para atrás. O sea, porque hay veces que te das Obvio, cuenta, terminando dando cuenta acá. Y sí, no. sí, tal cual. Esto es un proceso iterativo que, como cualquier proceso humano, es perfectible. Entonces, lo que quiero decir es, esto no es que sea una camisa de fuerza de que yo terminé mi Power Query y ya comienzo, ya no puedo ir volver atrás. De hecho, si me equivoco, puedo ir a transformar datos nuevamente y acá comenzar entonces a hacer esa transformación. ¿Tá? Supongamos que aquí yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que vos me pones. Aquí estudiantes no tengo la tabla. Supongamos que curso tiene aquí el ID de curso guión A y aquí guión A. Después, claro, este ID de curso no me cuadra con el ID de curso que tengo en la tabla de hechos. En este caso, que es la tabla de matrículas. Entonces, yo podría acá, en Power Query, hacer una transformación que diga eliminar la A y solamente quedarme con este ID para que después me cuadre con mi tabla de hechos y de curso correcto, ¿no? Entonces, todas estas cosas, evidentemente, son iterativas e incrementales porque va a depender de esa capacidad que también que tenga, por supuesto, de análisis y de Junior, expertise. La idea es esa, ¿no? No sé, ya no que sé si me estás en explico. Power Query, ¿hay una forma de acceder al script que genera Power Query? Sí, acá en Vista hay una opción que dice editor avanzado A y ver, no para ten, que no la... Vista. en Ah, Vista editor avanzado. editor Ahí está. avanzado y este es el lenguaje M, que es como se llama en Power BI. Tenemos dos lenguajes. M, que es para las consultas de Power Query, y DAX, que es para las consultas de análisis de datos en Power BI. Quiero decir, la interfaz de Power BI. Entonces, nota que acá tengo los mismos pasos. Es un lenguaje estructurado, porque nota que los mismos pasos que tengo en el panel de pasos, tipo cambiado,
encabezas promovido. Es muy fácil también navegación y origen. Entonces, la idea es que cada variable va a contener las operaciones. El origen se accedió a Excel, después se accedió después a la hoja de Excel, después encabezadas promovido, esta función table promote headers. Por supuesto, hay que saber programación para digamos, interpretar este código. Sin embargo, todas las operaciones que están bajo a nivel de golpe de código, vamos a decir, de interfaz, que le hicimos muy fácil, todas están respaldadas por este lenguaje de programación que se llama M. ¿Está? Entonces, vos chicos, en ese vamos a... editor también crear Sí, un código ahí, o copiar y pegar un código ahí y te lo aplica. sí, sí. Ah, Sí, por ejemplo, si yo quisiera ahora añadir otro código acá y no hacerlo de forma visual, yo digo función a tipo cambiado, va a ser igual y entonces escribo las funciones que voy a usar, ¿no? Añadir una columna, take column, le paso los parámetros. En este caso, take column es una función que recibe como argumento, en este caso, una tabla, etcétera. Pero por supuesto, hay que saber las funciones, saber la programación para poder, entonces, desde el punto de vista de código, comenzar a hacer transformaciones. Pero digamos que eso ya es para un usuario nivel avanzado, ¿no? Si vos tienes conocimiento de informática y te animas, creo que va a estar la diferencia ahí entre un escalón y otro. De hecho, ya llevo más de 5 años trabajando con Power BI y Power Query y te puedo decir que son muy pocas cosas. Tiene que ser alguna transformación muy avanzada que yo no puedo hacer en la interfaz de Power BI a nivel de golpe de clic. Ya otras transformaciones, digamos, desde el punto de vista de limpiar información de forma automática, sobre todo se usa Power M para transformaciones automáticas y buscar patrones automáticos, se usa sobre todo para eso. Pero después el resto, todo se puede hacer a nivel de golpe de clic de la interfaz como hemos visto hasta ahora. dale, gracias. Bueno, chicos, vamos a tomar un receso y nos vemos ahorita. Luego. Bueno, estamos por ahí, chicos. Continuamos. Estamos. Buenísimo. Entonces ya vimos cómo administrar relaciones. Vimos cómo el efecto de la relación trae consigo, en dependencia si lo hagamos bien o mal, ese patrón o esa coherencia dentro de la información que mostramos en el índice de Power BI. Ahora, esa coherencia va a estar en función de la cardinalidad, que, como lo dice acá, cada relación de modelo está definida por un tipo de cardinalidad. Hay 4 tipos: de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno y de muchos a muchos. En nuestro caso, vamos a hacer énfasis siempre en estas dos, de uno a muchos o de muchos a uno, que es la misma relación solamente en función de cómo se vea, o más que cómo se vea, en función de por donde mire esa relación. Vamos a poner el ejemplo. Supongamos que estamos acá en la vista de modelo y noten que yo tengo una tabla de hechos que es matrícula. Vamos a concentrarnos acá en esta tabla de hechos, matrículas, y en esta tabla de dimensión de estudiantes. Noten que tengo del lado de la tabla de dimensión 1 y del lado de la tabla de hechos un asterisco que significa muchos. Y ya sabemos que hay una relación de 1 a varios. Esa relación nos está diciendo que hay un elemento de la tabla de dimensión que se relaciona con varios elementos de la tabla de hechos. O lo que es lo mismo, un estudiante puede tener muchas matrículas. También puede ser lo mismo
con el tema de cursos. Un curso puede tener muchas matrículas. Entonces, concentrémonos en esto. Acá siempre vamos a decir que la cardinalidad entre la tabla de estudiantes y la tabla de matrícula es de 1 a varios. Y si digo la relación entre matrículas y estudiantes de varios a 1, por eso es que es lo mismo, ¿no? Es la misma relación, solamente viéndolo desde el lugar con que se mide. Si digo de estudiantes a matrículas, es de 1 a varios. Y si digo de matrículas a estudiantes, es de varios a 1. Entonces, eso se refiere a la cardinalidad. Después tenemos de 1 a 1, que es una relación que casi nunca se usa, igual que de muchos a muchos. En la clase pasada vimos alguna warning que nos enviaba cuando hacíamos una relación de muchos a muchos. También deberíamos de evitarla. Evitar esos dos tipos de relaciones, tanto de 1 a 1 o de muchos a muchos. Solamente utilizarlas si estamos 100% seguros de lo que hay detrás de esa relación. Pero siempre, como vamos a tratar de generar un esquema estrella o modelo estrella, por supuesto, ese esquema estrella está fundamentado con una relación de 1 a varios, donde en el centro va a estar la tabla de hechos y después a los lados las tablas de dimensiones. Después tenemos otro concepto que es dirección del filtro cruzado. Dice, cada relación del modelo se define con una dirección del filtro cruzado. Su configuración determina las direcciones en que se propagan los filtros. Puede ser única o en ambas direcciones. Acá tenemos la segunda parte que les decía que íbamos a ver más adelante. Tenemos única y ambas. Si vamos al modelo, vemos que, por ejemplo, vamos a hacer doble clic encima de la relación para acceder al formato de la relación. Noten que acá tenemos dirección del filtro cruzado. En este caso es único. ¿Qué significa? Que hay una única relación, es decir, una única dirección del filtro cruzado. En este caso es la flecha que va desde el lado de uno hasta el lado de muchos. Va así en esta dirección. Pero esta dirección también la podría hacer de ambas direcciones. Noten que si doy en ambas direcciones y doy guardar, ahora tengo la dirección del filtro cruzado en ambas direcciones. De igual forma, con que siempre deberíamos generar relaciones de 1 a varios entre tablas de dimensiones y tablas de hechos, también la dirección del filtro cruzado entre esas tablas debe ser del lado de 1 al lado de varios. Por lo tanto, vamos a cambiarla. Noten que también hay otra forma de cambiar esa dirección de filtro cruzado. Si doy clic encima de la relación, se me activa el panel de propiedades y acá le puedo decir que va en una única dirección. Doy a aplicar. Y como dice el teórico, esta dirección del filtro cruzado lo que va a permitir a mí es cómo se van a propagar los filtros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo esté en el lienzo, yo voy a poder filtrar mi tabla de hechos por mi tabla de dimensión. Vamos a hacer lo que significa esa la propagación. Supongamos que yo tengo una métrica acá en una tarjeta. En este caso es el promedio de asistencia. Vamos a hacer un promedio de asistencia. Y yo quiero filtrar mi tabla de hechos, en este caso la métrica de la tabla de hechos, por mi tabla de dimensión, en este caso estudiantes. Con un filtro. Y noten que si yo doy clic encima de Ana, la tabla de dimensión está filtrando la tabla de hechos. Por eso es que se propaga. Hay un filtro que se propaga desde estudiantes a matrículas y va en esa dirección. Va en la dirección de estudiantes hacia matrículas. Y en matrículas es donde tengo la métrica. Y no ocurre al revés. Si vean que cómo se propaga el filtro de la tabla de dimensión a la tabla de hechos.
y no va a ocurrir al revés, a no ser que yo habilite el doble filtro, es decir, el filtrado cruzados en ambas direcciones. ¿Está? Después tenemos propiedades de tablas y columnas. En propiedades de tablas y columnas podemos también cambiar el tipo de datos, aplicar formato a las fechas y además en la pestaña avanzada podemos ordenar columna específica, asignar una categoría específica de datos y resumir los datos. Vamos a ver cómo hacerlo de forma práctica. Primero vamos a cambiar y a aplicar formato de fecha. Acuérdense que desde la vista de datos yo tengo la posibilidad de ver el contenido de la tabla, ¿tá? De cada una de esas tablas. Por ejemplo, supongamos que quiero acá formatear el tipo de datos o cambiar el tipo de datos. Si bien lo podía hacer en Power Query y había dicho que siempre vamos a tratar de asignarle correctamente si es un texto, si es un valor numérico, si es un campo de fecha. Acá desde el punto de vista visual también lo puedo cambiar. No tengo que hacer clic encima de la columna fecha matrícula. En formato, yo puedo decirle, está en long dates del tipo martes 16 de julio del 2024 y también lo puedo poner como short date. Y noten cómo ahora se ve correctamente. Va a estar, por supuesto, en dependencia de cómo quiera visualizar ese formato. Por ejemplo, periodo académico. Si yo quiero el periodo académico, bueno, vamos a hacer con esto mismo, fecha de matrícula. Fecha de matrícula. Si lo añado a una tabla, fecha de matrícula, y lo pongo como resumido, se ve así. Sin embargo, si lo dejo como long dates, ahora se ve así. Entonces va a estar en dependencia de cómo querramos mostrar la información, se puede formatear. Después vamos a ordenar una columna específica. Supongamos que ahora yo tengo acá esta columna que tiene 3 fechas, yo la puedo ordenar de forma descendente o de forma ascendente. Si la ordeno de forma descendente, entonces primero tengo el martes 16 y al final el domingo 5. También puedo decirle a Power BI que quiero que me haga por defecto en una métrica determinada. Vamos acá entonces a la vista de tabla, perdón, a la vista de modelo. Y miren que si yo doy clic encima de matrículas, la métrica calificación final, noten que tengo acá la posibilidad en la parte de avanzado, dice que resumir por, acuérdense que les dije que las métricas se resumen y las dimensiones se agrupan o se filtran. Cuando digo resumir es el tipo de cálculo que quiero que haga de forma automática. Siempre que yo uso esta métrica, calificación o asistencia, que son las dos métricas que están en la tabla de hechos, la voy a sumar, la voy a poder sacar el mínimo, el promedio, el máximo, el recuento. Sin embargo, si yo le aplico ahora que quiero, cada vez que use esta métrica, en lugar de suma, quiero promediarla, ahora, cuando yo use esta métrica en el lienzo, calificación final, noten que acá se está promediando. Sin embargo, acá asistencia de forma natural se está sumando. Suma y promedio. Eso me va a ayudar a mí, por supuesto, a ser un poco más ágil en cuanto a la generación de informes en dependencia de la métrica que quiero hacer, ¿no? Junior, Sí. ¿cómo hiciste para que la fecha se vea así? Porque a mí me la abre por la jerarquía, me la muestra los 4 campos. Ah, correcto. La jerarquía, si yo no añado un campo de fecha, por ejemplo, fecha de matrícula, se pone jerárquicamente acá en las columnas. Sin embargo, si doy clic encima de la flechita, me dice o la quieres jerárquicamente o según la fecha. Escojo esta opción
Ah, bien, gracias. Ocultar campos y ordenar. Esta parte es fácil porque simplemente me permite hacer una buena práctica en cuanto a ocultar la información que no voy a usar. Supongamos que, ahora no porque tengo, es una modelo simple de 3 tablas, pero si tenemos acá más de 20 tablas, ¿está? En el modelo, y cada tabla tiene más de 10 o 15 columnas, todo esto se me llena. Entonces hay veces que una buena práctica, ocultar los campos que yo no voy a usar en el lienzo. Por ejemplo, es muy poco probable que yo use el ID de matrícula para sacar alguna información, porque simplemente es un ID. Ese ID no me da más que el número de la matrícula. Entonces yo lo que puedo hacer es ocultarlo de cara a obtener la mayor cantidad de espacio en la interfaz. Entonces le doy clic derecho encima de los 3 puntos suspensivos, me muestra este menú emergente y digo ocultar. Y noten cómo ahora se oculta de acá. Al igual que, por ejemplo, la fecha de matrícula también la puedo ocultar. O el nombre y apellidos, porque no lo voy a usar tampoco. Tampoco el periodo calendario. Y solamente también el ID de curso. El nombre también lo voy a ocultar. Y solamente me voy a quedar con aquellas métricas de la tabla de hechos que realmente voy a usar. Tampoco el apellido. Y si el estado, porque el estado no lo tengo en otra tabla de dimensión. Por lo tanto, las dimensiones que explican la tabla de hechos siempre la voy a usar de mi tabla de dimensiones y no de mi tabla de hechos. De mi tabla de hechos solamente voy a usar las métricas, las observaciones, ya sean cantidades vendidas, importe de venta, asistencia o calificación, etcétera. ¿Está? Jerarquías. Dice, si existe una jerarquía entre distintos campos, lo puedo personalizar para optimizar el análisis. Esto es muy importante. Tenemos el ejemplo que acabamos de ver con las fechas, porque las jerarquías me permiten navegar en profundidad. Por ejemplo, aquí yo tengo región, país, ciudad y barrio. Va desde el padre hasta el hijo. Y si tengo, por ejemplo, una jerarquía de categoría producto, también lo puedo analizar. Acá, en el ejemplo que les muestro, no tengo la posibilidad de hacer una jerarquía dinámica, por supuesto, solamente tengo la jerarquía a nivel de fecha. Anoten que cuando voy a la vista de tabla, como si se mantienen los campos que yo oculté, sin embargo me aparecen como un ojito, ¿no? Un ojito tachado. Ahora, supongamos que tenemos aquí en estudiantes, o mejor en cursos. Supongamos que tenemos una columna acá con nombre del curso, pero también una categoría del curso, una subcategoría del curso, lo que después me va a permitir hacer una jerarquía desde el punto de vista visual en mi lienzo de Power BI. Así como tenemos una jerarquía a nivel de fecha, podríamos generar después una jerarquía a nivel de ese tipo de dimensiones. Nombre del curso, categoría y subcategoría. Y después usar esa jerarquía, por ejemplo, acá en una matriz que me permita ver por fecha, por ejemplo, de nacimiento a nivel de fila. Noten que tengo la posibilidad de navegar en profundidad desde el año, el trimestre, el mes y el día. Esto es muy importante, sobre todo para los análisis en profundidad.
Bien, hasta aquí hemos visto algunos componentes o tareas que nosotros como modeladores de datos podemos hacer dentro de Power BI para brindar esa coherencia desde el punto de vista de la información que queremos mostrar. Si bien hay muchos más temas por donde seguir avanzando en el conocimiento, de hecho, les recomiendo que se lean en la parte teórica el libro curso de Power BI, y en la parte de modelado, noten que ya pasamos por acceso y transformación, en la parte de modelado explica correctamente a más profundidad, por ejemplo, los elementos del modelo dimensional, el modelo estrella, copo de nieve, y más elementos desde el punto de vista teórico que les va a permitir, por supuesto, a ustedes profundizar en este conocimiento de el modelado de Power BI. En este punto, ven acá un modelo transaccional normalizado con muchas tablas, lo que le decía, y cómo deberíamos lograr llevarlo a Power BI así, modelo desnormalizado, que solamente tengamos la tabla de hechos y la tabla de dimensiones hacia los lados. ¿Tá? Vamos, les recomiendo que vean este teórico y así ampliar en conocimiento. Ahora, en esta parte de la clase, como siempre hacemos, vamos a abrir el archivo que les compartí que se llama Práctico 2 y además la letra del práctico. En esta parte la idea es que ustedes me vayan diciendo o haciendo referencia a los temas que vamos a tratar, de forma tal de poner en práctica esto que acabamos de ver de forma teórica. Vamos a abrir el práctico y después el archivo de Power BI. Que también les compartí. ¿Vino en el mismo correo que nos enviaste, ese archivo? El archivo está en la plataforma. Ok. Hay alguien con una pregunta, pero no veo quién es. Veo que tiene una mano levantada. A ver. La pregunta la hace por el chat, porque no tiene micrófono. Ah, deja ver. Sí, sí, puedo leerlo. Sí. Sí, se puede correr R y Python. El archivo que tenemos que usar es el que dice, perdón, Práctico 2. Sí, Práctico 2. No, eso no está en el curso ni R ni Python. Sí, con puntos local iniciales, ¿no? No, sabe que se escuchó entrecortado, ¿no? Claro, que me dice que tengo que crear un 3.7, pero a mí ya me aparece el 3.7. No te. Perdona, pero no entendí. ¿Alguien entendió? A ver ahora. Sí, que ya me aparece creado con 3.7, que es la letra que lo cree el modelo. No, se escucha mal, se ve que se No. tiene el tema del micrófono. Quizás Sí. por el chat hacer la pregunta. Bien, chicos, me costó trabajo poder descomprimir el archivo, pero ya lo tengo acá. Dice que Adventure Works es una compañía que fabrica y vende artículos deportivos. De hecho, es el mismo, si se fijan, el mismo archivo con que trabajamos en la sección pasada, donde cargamos
archivos de diferentes orígenes, incluyendo International Sales y después Sales, productos, fabricantes, etcétera, ¿tá? No sé si este es el mismo archivo que ustedes tienen, pero en todo caso, vayamos por este para no perder más tiempo. Dice que se necesita este archivo, ya lo tenemos. Dice, Power BI ha detectado automáticamente y creado relaciones entre tablas. Debemos asegurarnos de que todas las relaciones estén creadas adecuadamente. Lo que les decía, siempre Power BI va a intentar asociar o hacer relaciones del modelo. Sin embargo, siempre es importante poder detectar si están bien correctamente. Entonces, vamos a abrir la vista de relaciones. Ya sabemos que la vista de relaciones tenemos tres vistas: vista de informe, vista de tabla y vista de modelado o vista de relaciones. Asegurar que hay una relación de varios a uno en ambas direcciones desde Product ID de la tabla Sales, que es una tabla de hechos, y Product ID de la tabla Producto, que es una tabla de dimensión. En caso contrario, crear esa relación uniendo el campo de Product ID. ¿Se entiende? Entonces, me está diciendo que vaya al modelo y que hay una relación de varios a uno entre ambas tablas, entre Sales y Productos. Tengo Sales y tengo Productos. Es correcto, ¿no? Hay una relación de varios a uno y cómo sé los campos que intervienen en esa relación. Te paras arriba Pinchando de la relación. Exacto, pinchando relación o simplemente parándome encima de la relación y noto que está entre Producto ID y Producto ID de ambas tablas. Es muy fácil, la verdad. Después, lo mismo, pero una relación de varios a uno en ambas direcciones. Lo otro es, me pedía que en ambas direcciones. ¿Cómo sé que está en ambas direcciones? Bueno, el propio icono me lo dice, ¿no? Que está en ambas direcciones. Yo puedo filtrar la tabla Sales desde productos y además filtrar la tabla productos por Sales. Lo normal es que siempre, de mi tabla de dimensión a mi tabla de hechos, siempre exista una dirección única. Así. No obstante, esto con fines didácticos de la metodología que tenemos en el curso, lo ponemos así. Después, asegurar que hay una relación de varios a uno o de muchos a uno en ambas direcciones desde Manufacture ID de la tabla productos a Manufacture ID de la tabla fabricantes. En caso contrario, que hará la relación. Entonces, concentrémonos en dos tablas, productos y fabricantes. Productos y fabricantes. Noten que acá tenemos lo que es el modelo copo de nieve, porque tenemos una tabla de dimensión relacionada con una tabla de dimensión. Y aquí se rompe lo que habíamos dicho sobre el modelo de copo de nieve, que es que todas las tablas de dimensiones estén relacionadas con la tabla de dimensión, perdón, con la tabla de hechos. Aquí, lamentablemente, hay una... ¿Modelo estrella o copo de nieve? Estrella. Esto es estrella, perdón. Quise decir, esto es un modelo de estrella. Sin embargo, al haber una tabla de dimensión unida con otra dimensión, es un modelo entonces de copo de nieve. Entonces, ya no es estrella, esto es copo de nieve. ¿Se entiende? Estrella sería si yo no tuviera esta tabla aquí y solamente tuviera estas tablas de producto, fecha, location y sales, donde tengo en el centro la tabla de hechos y después la relación con las tablas de dimensiones. Entonces, cuando ustedes vean eso así, lo ideal es unir esta tabla en un proceso de transformación a la tabla de productos. Ya sabemos cómo hacerlo, transformando en Power Query. Y ahora sí, tener correctamente el modelo de estrella confeccionado.
Ahora, Se queda me una decía, dimensión jerárquica ahí. exacto. Entonces, entre fabricantes y productos, una relación en ambas direcciones. Lo sabemos porque simplemente pasamos el cursor por encima de la relación y tenemos que fabricante se relaciona con producto por Manufacturer ID. Asegurar que hay una relación de muchos a uno en ambas direcciones, desde la columna Dates de la tabla Sales hacia la columna Days de la tabla Days. Acá tenemos la columna Sales, que es una tabla de hechos, la columna Day, que es una tabla de dimensión. Dimensión y hechos. Y la relación es de 1 a varios, si lo vemos desde dimensión a hechos. O, por contra, si lo vemos desde hechos a dimensión, de varios a 1. Dice, ahora necesitamos crear una relación entre la tabla Sales y Location. Creo que acá estaba hecho. Sí, Sales y Location está hecho por country. Si vamos a eliminarlo. Sales y Location. Para poderla hacer necesitamos crear una columna nueva en ambas tablas que permita generar la relación entre ambas. Nos dice editar la tabla location de la vista de datos y añadir una columna nueva que se llama country zip, concatenando los valores de la columna country zip y utilizando una coma y un espacio como separador. Y hacer lo mismo después en la tabla sales. ¿Se acuerdan cuando unimos el nombre y estudiante? Bueno, acá noten que en la tabla de location, si voy a la vista de datos, tengo una columna zip que podría servir como columna en común con la tabla sales, porque en la tabla sales tengo también una columna de zip. Sin embargo, estas columnas que podrían ser en común tienen la dificultad que la tabla location, el campo zip, no es único. Noten que tengo 99.000 filas, de ellas 77 son distintos. Porque claro, el código postal no es único a nivel mundial, es único a nivel de país, pero como tengo muchos países, tengo México, tengo varios países, es posible que este código postal se repita y por lo tanto no tengo esa posibilidad de generar una columna única a nivel de código postal. Por lo tanto, lo podríamos lograr hacer concatenando código postal y country zip. Por eso es que nos pide generar una columna en la tabla región o location que me concatene el código postal y el país. Me decía country y zip. Primero vamos a poner country, location country y lo concateno con los operadores ampersand. Me decía una coma y un espacio. Y con zip. Ahora tengo México. ¿Ah? Ya lo tengo hecho. Sí, estaba hecho. Yo también lo tenía hecho. Parece que les compartí el archivo que estaba de la solución. Así que se fijan por aquí, ¿correcto? Entonces, aquí country zip. Noten que ahora si selecciono el country zip, tengo 99.000 registros y de ellos todos son únicos y todos son distintos. Vamos entonces a la tabla sales. También hacemos lo mismo. Nueva columna. Country zip igual.
a mi tabla, a mi columna country de la tabla sales, me desplazo hacia abajo con el operador ampersand, concateno ambas y va a ser con un espacio y una coma. Y le pongo además el código postal, en este caso zip, de la tabla sales. Y ahora he logrado un campo en común y que cumpla con la condición de que el campo de la tabla location sea único. Entonces vamos acá y unimos country zip con country zip y damos guardar y ya la relación es de 1 a varios. Entonces, vea la relación que ha creado con la columna SIG. ¿Cuál es la relación cardinal entre la tabla que acabamos de crear? Es decir, entre la relación que de varios a 1, de 1 a 1, de 1 a varios o de varios a varios. Esta relación entre location y sales, Uno a varios. ¿cuál es de 1 a varios? Correcto. Nos dice ahora, ¿cuál es la dirección de la relación? Única, doble, ambos o múltiple. La dirección de la relación de location y sales, única, doble, ambos o múltiple. Única. Única. Acuérdense que solamente tenemos o único o ambas. Hay un truquito ahí, ¿no? Ni múltiple ni doble. Es única o ambos. En este caso, tenemos que la relación es única, ya que la tabla 6 puede ser filtrada por location y no al revés. Entonces, con esta parte terminamos la clase de hoy y con ellos también el tema número 2 referido a lo que es modelado. A partir de la semana que viene, ya vamos a comenzar con la parte más bonita, si se quiere, que es la parte de visualizaciones. Una vez que ya hemos transformado la información, modelado los datos, estamos en condiciones de poder comenzar a representar todos esos datos de forma coherente en objetos visuales. Y para eso nos vamos a apoyar, les voy a estar compartiendo en este fin de semana en la plataforma el contenido referido a visualizaciones. Tenemos acá alguna información ya añadida. Sin embargo, le voy a añadir la presentación y el resto de los datos que necesitamos para ese tema, ¿tá? Son 3 clases y de ellas 3 clases vamos a tener uno también práctico. Y la idea es poder transitar por el conocimiento de la mayoría de los objetos visuales y cómo representarlos correctamente, no solamente de forma coherente, sino también la mejor práctica para usar qué objeto en qué momento, ¿tá? Porque no es que vamos a usar indiscriminadamente cualquier tipo de objeto para representar cualquier información, ¿tá? Entonces la idea es esa, transitar por ese camino de visualizaciones. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Les quedó pendiente algo? Si no, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente. Chao, Gracias, chao. Julio. Buen fin de, nos vemos. Chao. Buen fin de